¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarles. Para mí un verdadero honor estar en esta ocasión con ustedes, trayéndoles algo nuevo, algo diferente y ante todo algo muy útil porque, bueno, es algo que realmente puede generar muchos problemas, pero más que problemas puede generar muchas confusiones y hacernos gastar una plata que no hay que gastar o no se tiene por qué gastar, ya que el causante pues es simple y sencillamente una sola pieza, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Este día pues vamos a hablar acerca de un señor muy importante que está metido ahí adentro. En este caso muy particular, no quiere decir que siempre vaya a ser así, y me refiero es al regulador de combustible. Pero antes de entrar de lleno en materia, quiero pedirte que te suscribas si no te has suscrito, que nos regales un like o un dislike también, que hagas tus comentarios, que compartas y bueno, que sepas que este canal es tuyo y pues está a tus órdenes. Bueno, vamos a empezar. El regulador de combustible de cualquier motor inyectado, recordemos que hay algunos que tienen y hay otros que no. Es una pieza que puede ir ubicada en distintas partes del riel de inyección. En este caso va casi en medio de lo que es esto, ¿qué? ¿Cómo le llamamos a esto? El colector de admisión, pero por su forma, este caracol va por la parte baja y va casi en medio. Pero hay algunos sistemas que lo llevan en un extremo, hay otros que lo llevan por la parte baja del riel de inyección, hay otros, bueno, va ubicado de mil formas. Y hay otros sistemas que utilizan una bomba con regulador incorporado. Entonces el regulador va en la misma bomba de combustible, y hay otras que se regula es a través de modificar las revoluciones de la bomba de combustible. Bueno, la situación de regular el combustible es muy variada. Entonces, estos reguladores trabajan por vacío. Por eso ustedes pueden ver acá que hay una manguerilla que va del colector de admisión, y en la parte baja está el regulador de combustible. ¿Por qué? Porque mediante un diafragma el vacío pues va haciendo que el regulador abra el paso al combustible de retorno al tanque o lo cierre. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el motor está al ralenti, el regulador deja pasar únicamente el combustible justo a los inyectores, porque el motor no demanda mucho combustible. Entonces el resto, ese excedente que queda de combustible que no se necesita, va de vuelta al tanque. Aquí podríamos empezar a hablar de el primer fallo. Cuando los reguladores están malos o empiezan a fallar, resulta que no activan el retorno, por decirlo así, sino que de primas a primera nos están enviando una gran cantidad de combustible al motor. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que el motor empieza al ralenti, o sea, cuando está en bajas revoluciones, empieza a quemar mucho combustible, que se traduce en un olor fuerte de combustible, se traduce en un consumo exagerado de combustible, aún estando en ralenti, y se traduce en que nosotros podemos pensar, o cualquiera puede decirnos, miren, sí es el sensor de temperatura, mire es el sensor de oxígeno, y ya incurrir en unos gastos tremendos. Son pocos los mecánicos que verdaderamente empiezan por decir vamos a revisar el regulador de combustible. Todos le echan la culpa al sensor de oxígeno, todos le echan la culpa al sensor de temperatura, y bueno, dejan de último o casi nunca se detienen a echarle la culpa al verdadero culpable, que en este caso podría ser el regulador de combustible. Entonces, si usted siente que su vehículo al ralenti, el humo es muy fuerte, es picante, y usted ve en sus numeritos que el consumo de combustible está bastante alto, entonces vaya pensando que puede ser el regulador de combustible. El otro punto es que el regulador de combustible pues se dañe, se rompa por dentro y empiece a pasar combustible a través de esta manguerita que ya les mostré. Esto pues es malo porque obviamente el motor
no va a estar siendo alimentado por los inyectores, sino que aparte de eso le va a estar llegando una dosis extra y bastante alta de combustible a través de esta manguera, que es de vacío. Entonces esto nos va a generar arranques muy dificultosos, muy complicados, nos va a generar un fuerte olor a combustible y incluso nos puede llegar a generar, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, inundaciones en los cilindros cuyas válvulas de admisión hayan quedado abiertas. Y esas inundaciones se traducen luego en goteos a través del escape, con el consiguiente daño de catalizador y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese ya es el segundo problema que nos puede dar. El otro problema es que el regulador se quede pegado, no deje pasar, no active el retorno, y entonces tanto en baja como en alta nos esté dando un consumo de combustible bastante alto, porque obviamente no hay retorno al tanque. Y esto suele manifestarse de la siguiente forma. Es bien interesante porque cuando usted, especialmente en caliente, pone el switch, no le da, usted solo pone su switch y no le da starter, no arranca, usted va a escuchar como un zumbido, como un rechinido, como un quejido, que usted no va a saber de dónde viene, si es en el motor o es en el tanque, pero prácticamente eso se escucha así como abajo del carro, como una especie de, vamos a decirlo así, como un lamento que se oye. Eso es porque recordemos que el regulador lleva un diafragma, entonces lo que está pasando es que ese diafragma acumula tanta presión que empieza a vibrar, porque obviamente algo tiene que soltarse, algo tiene que irse al tanque, sí o sí. Entonces, bueno, recuérdense que las bombas de combustible generan entre 45 y arriba de 50 libras de presión, y bueno, eso ya es bastante, tomando en cuenta el tamañito que tiene el regulador de combustible. Entonces, si eso pasa, es tiempo ya de ir viendo qué hacer con esta pieza, ¿sí? Hay muchos que dicen que los pueden arreglar, que los pesos vienen sellados, no vayan a caer en ese error, porque resulta que a la larga eso puede ser hasta peor que venir y comprar uno nuevo y sustituirlo. Así que si le dicen, mire que yo lo puedo arreglar, que yo lo abro, yo sé cómo cerrarlo y todo eso, es prácticamente mentira. Y me perdonan aquellos que lo hacen, que yo sé que van a ver este tutorial, pero es más fácil. Vaya al concesionario, vaya a su venta de repuesto favorita y mejor cómprelo y lo instala y se acabó el problema. Entonces, esos son parte de los problemas que podrían estar aquejando a su vehículo por culpa de este señor, que es el regulador de combustible. ¿Se da cuenta? También puede pasar que, bueno, ya les hablé, ralenti muy enriquecido, ya les hablé, diafragma roto. Incluso este tutorial lo estoy haciendo y quiero aprovechar para, en cierta forma, pedirle bueno, disculpas a Fernando Barrera, creo que es su apellido, si mal no estoy, porque él me hizo el comentario y me dice que su carro se ponía en marcha, pero el colector no se calentaba, se ponía frío, o sea, esto. Entonces vengo yo en un tono hilarante y quizá un tono un tanto irrespetuoso, vengo y le respondo, eh, que, que me contara media hora después de poner en marcha el motor cómo iba a estar el manifold o colector de admisión. Entonces, la verdad que yo me he caracterizado por ser una persona que no me ando con bromas con ustedes, que los respeto mucho y que ante todo la educación, pero sí reconozco que en este caso quizá me pasé, no fue mi intención, pero sí me creo que se fue de las manos esto, y pues Fernando, mil disculpas, y por eso yo estoy haciendo esto, porque él tenía problema justamente con lo que yo les estoy diciendo. El regulador de él seguramente se rompió y a través de esta manguería empezó a pasar combustible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el combustible al evaporarse genera frío, y por eso él sentía que al tocar esto no calentaba el motor, claro, porque estaba saturado de combustible que se estaba vaporizando. Entonces eso hacía el efecto como de un refrigerante, pues, dentro de lo que es
el colector de admisión. Entonces, bueno, vamos a recapitular y ya para terminar, dijimos ralenti muy enriquecido, fuga de combustible del regulador de presión, regulador atascado que nos va a dar ralenti muy enriquecido, así como también altas revoluciones muy enriquecidas también. Y bueno, pues podríamos mencionar de momento que son esas las, no se me viene algo más a la mente, pero ya con eso, ¿para qué quieren más? Ya con eso tenemos suficiente como para venir, en este caso pues desmontar todo esto y llegar a donde está escondido este señor y quitarlo y cambiarlo por otro que realmente no va a ser tan caro como permitir que nos digan o que intenten jugar con nosotros diciendo que lo pueden arreglar, que lo van a abrir, que lo van a no sé qué y que luego lo pueden cerrar. Y es mentira, no se puede. Así que mis amigos, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado, pero más que todo que les haya servido. Por favor, comenten, por favor suscríbanse, déjennos su like, compartan y no se olviden que Mecánica para Todos es su canal, es de ustedes y para ustedes, y que se les quiere mucho. Cuídense.